En 1911 ocurrió un episodio extraordinario en la historia, tanto de los negocios estadounidenses como del capitalismo en general. En enero de ese año, un caso que se había presentado por primera vez ante un tribunal en marzo de 1910 fue vuelto a argumentar ante la Suprema Corte de los Estados Unidos. 4 meses después, el 15 de mayo de 1911, se anunció la decisión. Se trataba del estatus de Standard Oil, la compañía que Juan D. Rockefeller, el principal magnate petrolero del mundo y quizás la persona más rica, había fundado en 1882. Esto fue justo en el momento en que el petróleo comenzaba a despegar como el combustible fósil del futuro, reemplazando al carbón como la sustancia que impulsaría fábricas, movería automóviles e iluminaría los hogares. Impulsada por la incesante ambición de Rockefeller, Standard Oil logró un monopolio virtual en la industria petrolera. Tanto así que para principios del siglo XX, muchos en el gobierno sentían que ya no se podía permitir que continuara en su forma actual. Basado en la ley Sherman antimonopolio de 1890, Nueva Jersey demandó a Rockefeller y Standard Oil para evitar su monopolio. Cuando la Corte Suprema decidió el 15 de mayo de 1911, Nueva Jersey ganó. Se decretó que el monopolio de Standard Oil estaba en violación de la legislación Sherman. La Corte Suprema ordenó dividir la compañía en 34 entidades que luego fueron 39, al incluir subcompañías. Algunas de las compañías resultantes son nombres muy conocidos hoy en día, especialmente ExxonMobil, sucesora de 2 de las 34 compañías involucradas y la 13ª empresa más grande del mundo. En 2025, todo esto muestra cuán rico era Juan D. Rockefeller. Su riqueza creó una dinastía de empresarios y políticos en el siglo XX con pocos paralelos en la vida estadounidense. Esta es la historia de la familia Rockefeller. Los Rockefeller son una familia germano-estadounidense. Sus raíces se han rastreado hasta el antiguo pueblo alemán de Rockenfeld, que se encuentra en el oeste de Alemania, aproximadamente a mitad de camino entre las ciudades de Bonn y Koblenz. Rockenfeld está abandonado actualmente. En el siglo XVII era el hogar de la familia Rockefeller, un apellido geográfico que indicaba que la familia provenía de ese pueblo. Alrededor de 1723, un miembro de la familia, Johann Peter Rockefeller, decidió dejar Alemania y migrar a la colonia inglesa de Pensilvania en Norteamérica. No era raro que un alemán de unos 40 años, como lo era Johann Peter, llegara a esta colonia inglesa. En ese momento, Pensilvania había sido fundada como una colonia propietaria, propiedad del inglés William Penn, a principios de la década de 1680. Penn había recibido la enorme concesión de tierras en Norteamérica del rey Carlos II de Inglaterra como compensación por las deudas que la corona tenía con su padre, el almirante William Penn de la Marina Real Inglesa, al momento de su muerte en 1670. Penn era cuáquero, un movimiento religioso marginal surgido en Inglaterra a fines de la década de 1640. Al ver la persecución de sus compañeros cuáqueros, Penn fundó Pensilvania como refugio para minorías religiosas. En la década de 1680, él animó a pequeñas congregaciones alemanas a migrar a la colonia. De la década de 1680 a mediados del siglo XVIII, miles de colonos alemanes migraron a Pensilvania. Johann Peter Rockefeller estaba entre ellos. Por lo tanto, la historia de los Rockefeller en América comienza con un experimento de tolerancia religiosa en Pensilvania. Hasta principios del siglo XIX, hay poco que registrar sobre los Rockefeller en América. Johann Peter compró tierras cerca de Filadelfia al llegar a Norteamérica antes de mudarse a Nueva Jersey. Su hijo, William, se casó con una prima llamada Cristina, cuya familia tenía tierras cerca de Germantown en Nueva York. Como resultado, Godofredo Rockefeller, el abuelo de Juan D. Rockefeller, nació en Albany, Nueva York, en 1783. Godofredo tuvo una vida inestable.
Intentó varios oficios. Fue agricultor, empresario y también alguacil en Great Barrington, Massachusetts. Terminó en ese pueblo porque su esposa, Lucia Avery, era de ahí. Tuvieron una familia numerosa de 10 hijos y finalmente decidieron comenzar a mudarse hacia el oeste, hacia los Grandes Lagos a principios de la década de 1830, en una época en que estados como Illinois y Michigan estaban siendo poblados en grandes cantidades, ya que la demanda de tierras entre los colonos estadounidenses crecía cada vez más. Uno de sus hijos fue Guillermo Rockefeller padre, el padre de Juan D. Rockefeller. Nació el 13 de noviembre de 1810 en Ancram, Nueva York, y fue el mayor de los hijos de Godofredo y Lucía. Al igual que su padre, Guillermo practicó varios oficios durante su vida, aunque él era mucho más inescrupuloso. Comenzó trabajando como obrero, a menudo encontrando trabajo como leñador, talando árboles. Más tarde, mientras viajaba, se convirtió en vendedor de bebidas botánicas, curas y supuestas medicinas, básicamente un charlatán y estafador antes de que esos términos siquiera existieran. Guillermo padre usaba sus ganancias ilícitas para comprar tierras o invertir en esquemas de enriquecimiento rápido. Básicamente, era un buscavidas que sabía cómo hacer tratos turbios. A mediados de la década de 1830, mientras vendía brebajes y realizaba fraudes, Guillermo conoció a Eliza Davison en el norte de Nueva York. Ella era de ascendencia escocesa e irlandesa, personas que colonizaron Ulster en Irlanda en el siglo XVII y luego emigraron a las 13 colonias de Norteamérica en el siglo XVIII. Así que los Rockefeller son una mezcla de herencia alemana y escocesa e irlandesa. Cuenta la leyenda que cuando conoció por primera vez a Eliza, Guillermo fingía ser sordo y no poder hablar en ese momento, y que su primera interacción fue a través de él. Él escribía en una pizarra. Los Davison eran una familia de bautistas devotos, y la unión entre Eliza y el éticamente dudoso Guillermo Rockefeller parece extraña. Sin embargo, se casaron en 1837 y tuvieron 6 hijos, 5 de los cuales sobrevivieron a la infancia. Lucía fue la mayor, nacida el año después de que Guillermo y Eliza se casaron. Juan nació al año siguiente. La D, inicial de su segundo nombre que suele usarse, significa Davison. En el siglo XIX en Estados Unidos era común que al hijo mayor se le diera el apellido materno como segundo nombre. El patriarca de la familia petrolera Rockefeller fue Juan Davison Rockefeller. Guillermo Jr. nació en 1841, Mary Ann en 1843 y los gemelos Franklin y Francis en 1845. Francisco murió en 1847. La relación de Guillermo Sr. y Eliza se mantuvo estable hasta finales de la década de 1840. Aunque estaba fuera mucho, viajando por sus diversos asuntos de negocios, abandonó a la familia a partir de entonces. Aunque William y Eliza nunca se divorciaron legalmente, en 1856 William se casó bigamamente con Margaret Allen. Los hijos de William Rockefeller Sr. nacieron en un país que estaba experimentando un nivel de cambio que a menudo puede subestimarse. Hasta mediados de la década de 1830, solo existían 24 estados en la Unión Federal. Cuando John D. Rockefeller, la figura más importante en la historia de la familia Rockefeller, nació en 1839, Estados Unidos solía tener a la mayoría de su población en la costa este. Sus fronteras llegaban al medio oeste, pero el suroeste, entre California y Nuevo México, era controlado por México. Sin embargo, las cosas estaban cambiando. Entre la década de 1810 y la de 1830 hubo una rápida expansión hacia los Grandes Lagos y asentamientos como Chicago se convertían en grandes ciudades. En 1846 Estados Unidos fue a la guerra con México, un conflicto breve que terminó en menos de 2 años con la secesión mexicana. California, Nevada, Utah, casi todo Colorado, Arizona, Nuevo México y partes de Wyoming quedaron en manos de Estados Unidos. Millones migraron al oeste de Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX.
La población de Estados Unidos pasó de 17 millones en 1840 a 76 millones en 1900. A la par, Estados Unidos se industrializó y pasó de ser un país mayormente agrícola y rural a un gigante económico. El carbón impulsó esta industrialización como en otros lugares. Donde se usaba aceite era aceite de ballena, que se utilizaba en grandes cantidades para lámparas sofisticadas y la iluminación doméstica. El cambio inició lentamente en la década de 1850, cuando innovadores europeos probaron el petróleo como alternativa al aceite de ballena, debido a que la industria ballenera mundial cazaba ballenas hasta casi extinguirlas. La importancia de puertos como New Bedford en Massachusetts, que eran el centro de la industria estadounidense del aceite de ballena, disminuyó a mediados del siglo. Se presentaron oportunidades para que empresarios ambiciosos en Estados Unidos imitaran a los europeos y diversificaran hacia el petróleo como alternativa. Esto sería la base para el ascenso de los Rockefeller. Los primeros años y la carrera de John D. Rockefeller Sr. no siempre fueron fáciles. Su padre aparentemente había mantenido una relación con una sirvienta que trabajaba para los Rockefeller, llamada Nancy Brown. Tuvieron 2 hijos. A finales de los años 1840, William Sr. fue acusado de agredir sexualmente a otra empleada de la familia, Anne Van Der Beek. Este fue el evento que llevó a William a semi-abandonar a la familia y marcharse a vivir bajo el nombre falso de Dr. William Livingston. Aunque reaparecía en sus vidas de vez en cuando a lo largo de los años, William siguió viviendo hasta 1906 en gran parte distanciado de su primera familia. John empezó a trabajar poco después como oficinista en Cleveland, Ohio, una ciudad en rápido crecimiento. Elisa y sus hijos se mudaron a Strongsville, Ohio, a principios de la década de 1850, poco después de que William los abandonara y causara controversia en la zona rural de Nueva York, donde habían vivido en los años 1840. John terminó su educación formal con un curso breve de contabilidad en Folsom Mercantile College y en 1855 ya trabajaba para Hewitt y Tuttle, una empresa de comestibles y otros productos. Poco después, él negociaba directamente por la empresa con los comerciantes que traían productos a Cleveland por el canal de Ohio y Erie. Tras ganar experiencia, inició su propio negocio a finales de la década de 1850. Rockefeller se involucró por primera vez en la compra y venta de petróleo gracias a su trabajo en el comercio de mercancías en Cleveland. Justo cuando el cambio de usarlo en lugar del aceite de ballena para la iluminación del hogar comenzaba a expandirse. Rockefeller afirmó más tarde que era partidario de la causa abolicionista y que habría luchado en la Guerra Civil estadounidense, que estalló en 1861, del lado de la Unión. Si sus asuntos comerciales no hubieran dictado lo contrario, la guerra provocó un considerable aumento en el precio del petróleo, y esto animó a John a enfocarse en esa materia prima. Cuando la guerra terminó en 1865, salió de ella como un próspero comerciante de petróleo en Cleveland, quien había establecido una sociedad con químicos que podían refinar el petróleo crudo en un aceite más utilizable para la iluminación del hogar y otros propósitos. En la segunda mitad de la década de 1860, Cleveland se convirtió en uno de los primeros grandes centros de refinación de petróleo en Estados Unidos. Rockefeller fue un actor principal y fue ganando presencia en la industria local. Al fundar Standard Oil de Ohio en 1870 con varios socios, sus operaciones ya eran de las más grandes del país. Rockefeller tenía algo más de una cuarta parte de las 10,000 acciones originales de la empresa. El desarrollo del sistema ferroviario en Estados Unidos entre las décadas de 1850 y 1880 fue clave para la expansión inicial de la empresa. Para cuando surgió Standard Oil en 1870, la red ferroviaria permitía transportar barriles de petróleo a bajo costo por el país, manteniendo precios bajos pese al aumento de demanda. El producto principal de Standard Oil al inicio era el queroseno, usado en iluminación doméstica en lugar del aceite de ballena.
que ahora era muy caro. En cambio, impulsada por la demanda de queroseno, Standard Oil creció y se expandió rápido en las décadas de 1870 y 1880. Para entonces, los cambios en la economía estadounidense hicieron que la demanda de petróleo aumentara dramáticamente. John D. expandió agresivamente Standard Oil entre las décadas de 1870 y 1890 cuando la demanda de petróleo creció en el país. Un ejemplo temprano de su deseo de adquirir el control monopólico sobre los mercados se vio en 1872 en un episodio conocido como la Masacre de Cleveland. Esto involucró un periodo de aproximadamente 4 meses durante el cual Rockefeller logró comprar casi todos y cada uno de las más de 2 docenas de competidores de Standard Oil en Cleveland. Fue una señal de lo que estaba por venir. En cuanto a su forma de operar, siguió expandiéndose sin descanso en los años siguientes. Una característica distintiva de las actividades de Standard era que intentaba dominar el refinado de petróleo en lugar de la perforación. A fines del siglo XIX, los buscadores en California, Texas y Oklahoma hacían grandes hallazgos de petróleo y lo extraían del suelo. El modus operandi de Rockefeller consistía en asegurarse de que casi todos enviaran su petróleo a sus refinerías. En la década de 1880, Standard refinaba más del 90% del petróleo del mercado estadounidense. Esto, más que la simple extracción de petróleo, fue donde Standard obtuvo su monopolio. Juan también ya era hombre de familia. En 1864 se casó con Laura Spellman, hija de originarios de Nueva Inglaterra, que se mudaron a Ohio en los años 1830. Igual que los Rockefeller en la década de 1850, tuvieron 5 hijos juntos, 4 hijas, Elizabeth, Alice, Alta y Edith, y un solo hijo llamado Juan D. Jr., como su padre. No les faltaría nada. Cuando Juan, el menor de 5, nació en 1874, su padre ya se estaba volviendo un empresario muy rico. Con el tiempo se volvió millonario y fue considerado el primer multimillonario del mundo en el siglo XX. Logró esto gracias a la gran dedicación de su personalidad. Aunque hoy algunos lo vean bien o mal, es innegable que Rockefeller era decidido. Se cuenta que una vez dijo: "Prefiero ser mi propio tirano que permitir que otro me tiranice". En efecto, lo que estaba diciendo era que era mejor exigirse a uno mismo hasta el punto de una especie de crueldad en la búsqueda del éxito que terminar teniendo que recibir órdenes de alguien más. Fue adicto al trabajo de joven, pero se suavizó en su vejez. Al ceder el control de partes de su negocio a su hijo John Jr., desarrolló gusto por el golf, un deporte que empezaba a popularizarse en Estados Unidos con la creación de campos y clubes en las décadas de 1880 y 1890. Como con todo lo demás en su vida, una vez que empezó a jugar a principios de sus 60, se volvió obsesivo con ello. Incluso mandó construir un campo de golf en una de sus propiedades, al que llamó Casa de Golf. John no fue el único hijo de William Rockefeller Sr. que tuvo éxito y se hizo rico por la industria petrolera. William y Franklin, sus hermanos menores, participaron en Standard Oil y tenían negocios propios. William, de edad similar a John, fue su socio durante gran parte de su carrera inicial y en la fundación de Standard Oil. Durante muchos años, William actuó como supervisor de las operaciones de Standard en Nueva York. Básicamente, gestionaba la venta del petróleo de la compañía en la ciudad comercial más grande de Estados Unidos y el transporte de petróleo al puerto de Nueva York. Tuvo éxito como uno de los primeros desarrolladores de la compañía minera Anaconda, que cambiaba de nombre y se centraba en la minería de cobre. A principios del siglo XX fue una de las mineras más grandes y rentables del mundo, especialmente después de entrar al mercado en Chile, que es la fuente de gran parte del cobre del mundo en tiempos modernos. Franklin también trabajó para Standard Oil, aunque con el tiempo tuvo un desacuerdo con sus hermanos por un conflicto de intereses con otra compañía petrolera. Después tuvo un papel clave en crear nuevos métodos para extraer azufre.
Las ramas de la dinastía Rockefeller generaron otros personajes notables. Por ejemplo, James Stillman Rockefeller, hijo de William, ganó oro en remo en los Juegos Olímpicos de Verano de París 1924, antes de tener una exitosa carrera empresarial, llegando eventualmente al puesto de presidente de lo que ahora es Citigroup, pero que en ese entonces se llamaba National City Bank. Como vimos, Standard Oil se dividió en 1911. Se volvió controversial 2 décadas antes tras aprobarse la Ley Sherman antimonopolio en 1890. La ley fue aprobada en respuesta a los excesos de la Era Dorada, un período de la historia estadounidense después de la Guerra Civil, caracterizado por la aparición de empresarios enormemente poderosos y ricos, conocidos de manera peyorativa como los barones ladrones. El primer gran ejemplo fue Cornelius Vanderbilt. A lo largo de una larga carrera logró adquirir amplios poderes de monopolio sobre 2 industrias diferentes. Se volvió la principal fuerza del transporte marítimo a vapor en la costa este entre las décadas de 1830 y 1850. Más tarde se trasladó a tierra firme y desarrolló un monopolio sobre gran parte del sector ferroviario en la costa este, hasta el oeste, llegando a los Grandes Lagos. Andrés Carnegie y Enrique Clay Frick también fueron llamados barones ladrones del acero, entre otros. Juan D. Rockefeller fue el principal barón ladrón del sector petrolero. Aunque también estuvo Eduardo L. Doheny, con gran presencia en California en la fiebre del petróleo. Allí, Rockefeller llamó más la atención de los críticos de los barones ladrones, de los monopolios y de la gran riqueza que ostentaban que casi cualquier otro. La ley Sherman antimonopolio fue una de las primeras acciones para combatir la influencia de estos hombres en Estados Unidos durante la era progresista a finales del siglo XIX y principios del XX. Culminó con la disolución de Standard Oil en 1911. Cuando Standard Oil fue disuelta en 1911, John D. Rockefeller ya tenía más de 70 años. Viviría más de otro cuarto de siglo, pero no podía haberlo esperado. En una época en que ya había superado la esperanza de vida promedio en 1911 de los estadounidenses. Por eso, desde principios de 1900, entregaba el control de muchos negocios a su único hijo, John Jr. John nació en enero de 1874. Estudió en la Universidad Brown antes de entrar al negocio familiar en 1897 a los 23 años. Luego fue director de Standard Oil y ocupó varios cargos importantes en el imperio empresarial de su padre. Era tímida y muy distinta a su padre. John Jr. le interesaba más la cultura y tenía convicciones religiosas más firmes. Por ejemplo, fue abstemio toda su vida y se abstuvo del alcohol en una época en que varias iglesias promovían la prohibición. Dicho esto, más adelante en su vida, cuando el gobierno de Estados Unidos intentó imponer la prohibición en todo el país, John Jr. empezó a criticarla al ver que la prohibición de la producción y el suministro de alcohol estaba generando un aumento de la delincuencia en Estados Unidos. A lo largo de su vida, como veremos, John Jr. se inclinó más hacia la filantropía y también hacia los bienes raíces y actividades culturales. De alguna manera, esta era simplemente la dirección natural de las cosas. Durante el siglo XX, la industria petrolera cambió y Medio Oriente y países como Venezuela surgieron como nuevos gigantes del comercio petrolero. Mientras esto ocurría, la producción petrolera estadounidense perdía su auge. Aunque era reservado, Juan Jr. se vio envuelto en una de las mayores controversias de la familia Rockefeller a mediados de la década de 1910. A principios del siglo XX, Juan Sr. había ayudado a refinanciar la Colorado Fuel and Iron Company, una empresa de acero y metales con sede en Pueblo, en el estado de Colorado. Los Rockefeller y Jay Gould terminaron con gran participación en la empresa. La planta de acero operaba con carbón extraído de la cordillera frontal de las montañas rocosas. En otoño de 1913, en medio de amplios movimientos laborales en Europa y América, los mineros de Colorado comenzaron una gran huelga.
Esto claramente tenía como objetivo a la empresa de combustible hierro y al suministro de carbón asociado que necesitaba, y fue visto como un ataque a la administración de la industria en la región por los Rockefeller y Gould. La Guerra de los Campos de Carbón de Colorado, como se le conoció, continuó en su fase más mortal hasta abril de 1914 y las tensiones persistieron hasta finales de ese año. Decenas de personas murieron tanto entre los huelguistas como entre los rompehuelgas y la policía, siendo el caso más notorio la masacre de Ludlow el 20 de abril de 1914, cuando murieron 21 personas. Juan Jr. fue la figura pública en los intentos de romper la huelga, que llegó a involucrar a más de 10,000 trabajadores. Ignoró las advertencias sobre las malas condiciones laborales previas a la huelga, como derrumbes en las minas y falta de compensación a familias de mineros fallecidos. Rockefeller estaba claramente perturbado por la masacre de Ludlow, aunque los historiadores también lo consideran parcialmente responsable, aunque el verdadero instigador fue el gobernador de Colorado en ese momento, Elias Ammons, quien dio la orden de enviar a la Guardia Nacional para disolver las huelgas. Esto derivó en la masacre de Ludlow. Juan Jr. fue llamado a testificar ante el Congreso sobre la Guerra de los Campos de Carbón de Colorado. Después, en 1915, estudios indican que la filantropía posterior de Juan Jr. buscaba reparar su reputación, seriamente dañada por la masacre de Ludlow. Los Rockefeller siempre habían sido caritativos, en línea con las creencias religiosas de la familia, y este patrón continuó mientras Juan Sr. acumulaba una enorme fortuna. Además, a finales del siglo XIX, pese a las críticas a los varones ladrones, su riqueza y sus monopolios, los principales industriales de la época habían comenzado a donar grandes partes de su fortuna a causas benéficas y filantrópicas. Andrés Carnegie también escribió un tratado sobre el tema, titulado El Evangelio de la Riqueza. Los Rockefeller siguieron los principios de Carnegie. Esto sucedió en gran medida bajo el auspicio de la Fundación Rockefeller, creada en mayo de 1913, pocos meses antes de la Guerra de los Campos de Carbón de Colorado. Juan Sr. concibió por primera vez la idea de una gran fundación benéfica y filantrópica en 1901 y elaboró planes cuidadosos para ella durante la siguiente década. Finalmente, apartó decenas de millones de dólares en acciones de Standard Oil para este esfuerzo. Estas formaron la base de la dotación de la Fundación Rockefeller en 1913. Juan Jr. fue presidente desde 1917. Sus actividades fueron diversas. Por ejemplo, la fundación financió a universidades para investigaciones científicas. También donó a hospitales y organizaciones como la Cruz Roja. Este financiamiento caritativo también llegó a China y sus hospitales, además de América. La fundación también apoyó iniciativas como el desarrollo agrícola en México tras la Revolución Mexicana de 1910, hasta la construcción de Senate House, un impresionante edificio Art Deco en el campus de la Universidad de Londres en Bloomsbury, en la capital británica. Este fue el comienzo de una larga tradición de filantropía Rockefeller que continúa hasta el día de hoy. John D. Rockefeller Sr. murió el 23 de mayo de 1937 en su residencia de Ormond Beach, Florida. Tenía 97 años de edad y fue el último de los grandes varones ladrones de la era dorada en fallecer, habiendo sobrevivido a sus contemporáneos como Andrew Carnegie y Hope P. Morgan por varias décadas, en algunos casos. El funeral fue modesto en Nueva York y sus restos se trasladaron a Cleveland para enterrarlos junto a su esposa. John Sr. estuvo enfermo muchos años por arteriosclerosis y otros padecimientos. John Jr. llevaba mucho tiempo manejando el negocio familiar antes de que muriera su padre. Él lo manejó hasta mediados de siglo. Durante la administración de John Jr., Standard Oil y sus empresas heredadas se hicieron conocidas como ESSO. Este fue el nombre adoptado por una de las ramas más grandes tras la división de la compañía. En 1911, Standard Oil de Nueva Jersey se llamó ESSO por la pronunciación de las iniciales S y O.
La adopción del nombre ESO, escrito ESO, fue una estrategia de mercadotecnia diseñada para alejarse del uso del nombre Standard Oil y las connotaciones negativas de su monopolio. Al inicio del siglo, los Rockefeller mantenían una participación sustancial en ESO y en las diversas entidades de Standard Oil durante años, pero gradualmente su control sobre ellas se fue diluyendo. El verdadero campo de interés de John Jr. y donde se hizo un nombre fue en los bienes raíces de prestigio y la arquitectura, parte de lo cual era comercial y parte filantrópico y cultural. Un ejemplo es el desarrollo de la iglesia Riverside en el barrio de Morningside Heights, en Manhattan. Esto está en la parte suroeste de Harlem, un poco al norte del Upper West Side. Los Rockefeller eran bautistas y habían sido patrocinadores de la comunidad de la Iglesia Bautista del Norte en Nueva York desde la década de 1870. Hacia 1919, John Jr. ofreció $1 millón para construir una iglesia bautista en Manhattan. Después de varios intentos fallidos y debates sobre la ubicación, el sitio en Morningside Heights se desarrolló desde mediados de los años 20 y abrió en 1930. Al terminarse, la iglesia Riverside era casi una catedral en miniatura. Destacaba por estar equipada con un carillón de 74 campanas, una especie de piano, que puede usarse para hacer sonar campanas conectadas por un sistema de poleas. Más al norte, en Harlem, Rockefeller desarrolló los apartamentos Dunbar, un icónico complejo de departamentos en Harlem diseñado para residentes afroamericanos en el apogeo del renacimiento de Harlem en la década de 1920. Fue uno de varios grandes complejos de departamentos que desarrolló en Nueva York durante este periodo. Incluía los apartamentos Rockefeller en la calle 54 Oeste y los apartamentos Lavoisier cerca de Avenida Park. Estas fueron contribuciones importantes de John Jr. al entorno construido de Manhattan. Sin embargo, fueron eclipsados por el complejo que él comenzó a desarrollar entre la calle 48 y 51 en Midtown Manhattan en 1931. Rockefeller compró este terreno a la Universidad de Columbia en 1928, en el auge de los rascacielos en Nueva York durante los locos años 20, una época de crecimiento económico desenfrenado y especulación financiera. En la era de entreguerras, él había desarrollado planes para construir numerosos rascacielos aquí antes. El colapso de Wall Street puso fin al auge en octubre de 1929 y dio inicio a la Gran Depresión. Mientras otros dejaron las herramientas y abandonaron sus planes, el millonario Rockefeller siguió adelante con su proyecto. El Rockefeller Center fue diseñado originalmente como 14 edificios diferentes construidos sobre 6 manzanas de la ciudad con una gran plaza y una calle especialmente diseñada en medio. La pieza central es el 30 Rockefeller Plaza, oficialmente edificio Comcast, pero comúnmente llamado 30 Rock. Terminado en 1933, consta de más de 2 millones de pies cuadrados de espacio distribuidos en 66 pisos. Con 260 metros de altura, será apenas el 35º edificio más alto de la ciudad en 2025. Cuando se construyó, era de los más altos de Nueva York, solo superado por unos pocos rascacielos como el Empire State y el Chrysler. El Rockefeller Center también es notable por ser el hogar del Radio City Music Hall, que Rockefeller inauguró en 1932 como el que entonces era el auditorio cubierto de 4 niveles más grande del mundo. Juan Hijo admiraba la arquitectura Art Deco y ordenó que el Rockefeller Center se diseñara siguiendo este estilo. El centro sigue siendo un ícono de Manhattan y uno de los principales legados de la familia Rockefeller. General Electric, cliente de Chase National Bank, fue uno de los primeros inquilinos del Rockefeller Center. Esto muestra el giro de los Rockefeller hacia la banca liderados por Juan Hijo. En 1930, la Equitable Trust Company, propiedad de los Rockefeller y dedicada entonces a la banca, se fusionó con Chase National Bank. Chase National tenía una larga historia. Sus raíces se remontan a 1799, cuando Aaron Burr, el segundo vicepresidente de los Estados Unidos, fundó la Manhattan Company.
Esto fue parte de su rivalidad con Alexander Hamilton, otro padre fundador que tenía una gran participación en el Bank of New York y a quien Burr más tarde heriría mortalmente en un duelo. En 1804, la Manhattan Company pasó a ser parte de Chase National Bank, fundado por Juan Thompson en 1877 y nombrado en honor a Salmon Chase. En los años 20, Chase creció rápido, adquiriendo bancos pequeños y fusionándose, incluyendo a Equitable Trust Company, donde Juan Rockefeller Jr. era el principal accionista. En la segunda mitad del siglo XX, Chase se fusionó con la Manhattan Company, parte de los activos bancarios de JP Morgan y Chemical Bank. Por lo tanto, tiene un legado que involucró a algunos de los padres fundadores de Estados Unidos y a las principales dinastías empresariales, incluyendo a JP Morgan y los Rockefeller. Con activos de más de $3 billones actualmente, Chase Bank es uno de los bancos más grandes del mundo. Juan Jr. participó poco en la fusión con Equitable Trust Company. En 1930, también ayudó al Rockefeller Center en sus primeros días, mientras que el Empire State Building y otros rascacielos de Nueva York estaban vacíos durante la Gran Depresión. Rockefeller usó sus contactos bancarios para atraer a los primeros grandes inquilinos al Rockefeller Center. Otra figura destacada en cuanto a la filantropía y el financiamiento cultural de los Rockefeller en el siglo XX fue Abby Aldrich Rockefeller. Abby no era miembro biológico de la familia Rockefeller. Se convirtió en uno por matrimonio. Su padre, Nelson Wilmart Aldrich, fue un destacado político del Partido Republicano y senador de Rhode Island por 30 años, de 1881 a 1911. Abby nació en 1874. Pasó la primera mitad de sus 20 viajando por el mundo y desarrollando un gran aprecio por diversas culturas y movimientos artísticos. Al volver a Estados Unidos en 1901 se casó con John D. Rockefeller Jr., mientras él heredaba negocios y se hacía muy rico en las décadas de 1910 y 1920. Abby se volvió coleccionista de arte, adquiriendo pinturas de reconocidos artistas estadounidenses y destacados impresionistas, expresionistas y cubistas europeos como Pablo Picasso, Henri Matisse y Vincent van Gogh. Después fue la fuerza impulsora detrás de la fundación del Museo de Arte Moderno en la Quinta Avenida de Nueva York, inaugurado en noviembre de 1929, mientras la ciudad sufría por el desplome de Wall Street. Desde entonces es uno de los museos de arte más importantes del mundo y recibe más de 3 millones de visitantes al año. Abby no solo participó en ese proyecto cultural. Ella y su esposo también fueron dos de los principales inversionistas en la restauración de Colonial Williamsburg. Williamsburg es una de las ciudades más antiguas de los Estados Unidos. Fundada en Virginia en 1632 como extensión de Jamestown, la primera colonia inglesa permanente en América del Norte, establecida en 1607, a fines del siglo XVII, Williamsburg sustituyó a Jamestown como ciudad principal y capital de facto de Virginia. El Colegio de William y Mary se fundó aquí en 1693 como la segunda universidad más antigua de lo que sería Estados Unidos, solo después de Harvard. Richmond eclipsó a Williamsburg a finales del siglo XVIII y durante el XIX, convirtiéndose en la capital estatal. En el siglo XX, muchas casas señoriales y edificios coloniales aún existían en Williamsburg. Sin embargo, muchos estaban deteriorados. En los años 1920, John Jr. y Abby, junto con otros estadounidenses ricos, financiaron la restauración y construcción de casas de estilo colonial. Después, se volvieron un museo de historia viva para que los visitantes experimentaran la vida del siglo XVIII. Williamsburg, con personas interpretando los papeles de residentes coloniales, Colonial Williamsburg es hoy un distrito histórico nacional, con varios cientos de edificios coloniales o recreados.
No está exento de críticos que han ridiculizado su excesiva comercialización y afirman que Colonial Williamsburg distorsiona la realidad de la vida en una ciudad del siglo XVIII, presentándola más como una casa de muñecas gigante, en lugar de resaltar las crudas realidades de la vida colonial. Cuando se fundó el Museo de Arte Moderno en 1929, la nueva generación Rockefeller ya se preparaba para liderar los negocios familiares. El hijo mayor de John Jr. y Abby, John Rockefeller, tercero, nació en marzo de 1906. Para 1929, él ya era miembro de la junta directiva de varias docenas de empresas. A pesar de tener solo 23 años, su ascenso para dirigir estas compañías fue lento. Su padre vivió hasta 1960. Para mediados del siglo XX, la participación de los Rockefeller en las empresas que controlaban o en las que tenían intereses ya estaba cambiando. Como muchas dinastías de la era dorada, como los Vanderbilt, la fortuna familiar se diluyó entre un número creciente de miembros, y el dinamismo y la pura búsqueda de riqueza y poder que John D. Sr. había demostrado no se replicó en la misma medida en sus nietos. Sin embargo, John III fue una figura lo bastante importante en su época. Continuó con el trabajo filantrópico de la familia, administró muchos negocios y mostró un interés creciente en la política y la diplomacia. Por ejemplo, en 1951 viajó con John Foster Dulles, el futuro secretario de Estado de los Estados Unidos, bajo el presidente Dwight Eisenhower y un asesor destacado del presidente Harry Truman. A pesar de ser republicano, fue a Japón para negociar el Tratado de San Francisco, que permitió finalmente la salida de las tropas estadounidenses que estaban en Japón desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El papel de Rockefeller en la misión fue como agregado económico. Ayudó a fomentar la economía japonesa de la posguerra y también a cultivar lazos entre esta y Estados Unidos. Finalmente, en 1952, John fundó el Consejo de Población, una ONG dedicada a crear conciencia sobre los peligros de la sobrepoblación. En una época en que la población mundial estaba a punto de explotar, de poco más de 2.500 millones a más de 6.000 millones al final del siglo, durante estos años la familia fue reduciendo gradualmente su participación en varios negocios donde antes controlaban más. Después de la división de Standard Oil, el interés político de John se reflejó aún más en su hermano Nelson. Nelson nació en 1908. Su infancia fue más difícil que la de sus hermanos. Nelson era disléxico cuando no se comprendía bien este trastorno. A pesar de este problema, él tenía un papel activo en los negocios familiares. Para la década de 1930 estaba especialmente involucrado en la corporación petrolera Creole. Fue una subsidiaria de Standard Oil de Nueva Jersey fundada en 1920 para expandir la participación familiar en la industria petrolera. Venezuela apenas comenzaba a explotar sus enormes reservas, las mayores del mundo. A inicios del siglo XX, los Rockefeller buscaban ampliar su presencia allí. El papel de Nelson en la gestión del negocio venezolano le sirvió como puente hacia la política. Durante la Segunda Guerra Mundial, le preocupaban las simpatías hacia la Alemania nazi en países sudamericanos como Argentina, con muchos inmigrantes alemanes. Él informó a la administración de Franklin Delano Roosevelt, quien nombró a Nelson jefe de la nueva oficina del Coordinador de Asuntos Interamericanos en 1940. Durante el resto de esa década y hasta los años 50, Nelson fue una figura principal en el fortalecimiento de los lazos entre Estados Unidos y América Latina. Nelson fue nombrado en 1944 como el primer subsecretario de Estado para Asuntos de las Repúblicas Americanas. Era un precursor departamental de la actual oficina del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. Ocupó el cargo hasta agosto de 1945. Roosevelt había muerto a principios de ese año y su sucesor, Harry Truman, empezó a reorganizar su gobierno. Tras el lanzamiento de armas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki, hechos que pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial, Nelson alternó su participación en el cabildeo político durante el resto de la década de 1940 y hasta los años 50.
No volvió a la política de primera línea hasta que los republicanos recuperaron la Casa Blanca. Tras ganar las elecciones de 1952, Eisenhower designó a Rockefeller subsecretario de Salud, Educación y Bienestar. Sirvió allí año y medio y luego usó la riqueza familiar para ser gobernador de Nueva York. En las elecciones de gobernador de 1958 derrotó a William Harriman con el 55% de los votos. Ganó la reelección en 1962, 1966 y 1970, siendo el gobernador con más tiempo en el cargo en Nueva York, excepto George Clinton, quien gobernó en un periodo inusual durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos y los años posteriores. Rockefeller dejó el cargo solo al ser nombrado vicepresidente de Estados Unidos, tras la renuncia del presidente Nixon por el escándalo Watergate en 1974. Como vicepresidente de Nixon, Gerald Ford se convirtió en presidente. Decidió nominar a Rockefeller, quien ya había buscado sin éxito la candidatura presidencial republicana en 1960, 1964 y 1968 como vicepresidente. Fue confirmado en diciembre de 1974. Su mandato de 2 años en el cargo fue polémico, sobre todo debido a su negativa a renunciar a su anterior apoyo a la guerra de Vietnam y a la riqueza de su familia. Antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 1976, líderes republicanos persuadieron a Ford de elegir a Bob Dole como su compañero y no a Rockefeller. Esta es la ocasión más reciente en la que un presidente en funciones ha dejado fuera a su vicepresidente como compañero de fórmula para una campaña de reelección. Nelson murió 2 años después por complicaciones de un ataque al corazón a los 70 años. Nelson y sus hermanos siguieron la filantropía familiar de formas novedosas. Desde la década de 1910, una de las partes fundamentales del gasto caritativo y social de la familia era a través de la Fundación Rockefeller. Juan Hijo siguió teniendo un papel principal en la gestión de esa entidad por un tiempo. Aún hoy es uno de los fondos filantrópicos más grandes del mundo. Mientras que los miembros de la familia Rockefeller continúan participando en ella formando parte del consejo, recientemente la fundación decidió desinvertir en todas sus inversiones petroleras, especialmente en ExxonMobil, principal sucesor de Standard Oil. Por motivos ambientales, una familia cuya riqueza está ligada a la historia temprana del petróleo toma una decisión sorprendente. La Fundación Rockefeller se complementó en 1940 cuando varios nietos de Juan Padre, como Nelson, crearon el Fondo de los Hermanos Rockefeller. El fondo es diferente de la fundación y ha participado en diversas causas. Desde el principio proporcionó fondos para estudios que analizaban de manera amplia las dificultades políticas, sociales y económicas que enfrentaban los Estados Unidos en las décadas de 1950 y 1960. El fondo también fue la principal fuerza impulsora detrás de la preservación del Parque Nacional Grand Teton en Wyoming. La carrera política de Nelson surgió tras una tragedia familiar a inicios de los años 60. Miguel, su hijo nacido en 1938, se unió a una expedición financiada y dirigida por el Museo Peabody de Arqueología y Etnología de la Universidad de Harvard hacia la Nueva Guinea holandesa, Nueva Guinea mitad occidental de la isla, al norte de Australia y al este de Indonesia. En ese entonces y hoy la Nueva Guinea Occidental sigue siendo una región subdesarrollada, donde grupos como las tribus Asmat, Dani y Morni vivían prácticamente igual que hace miles de años, siguiendo prácticas que eran en gran medida neolíticas, incluso mientras el mundo a su alrededor se modernizaba y globalizaba. La expedición tenía como objetivo estudiar más a fondo a estos grupos y sus formas de vida tradicionales. Tras la expedición con el Museo Peabody, Miguel decidió volver para observar mejor a los Asmat. Estaba especialmente interesado en su arte y viajó junto a un antropólogo holandés llamado René Vossing. El 17 de noviembre, mientras navegaban por la costa, la lancha de pontones de la pareja se volcó y no pudieron volverla a poner en posición. Después de flotar un día y medio, la mañana del 19, Miguel le dijo a Vossing que nadaría a la orilla, aunque estaban a casi 10 millas. Vossing, rescatado un día después,
perdió de vista a Miguel media hora después de que empezara a nadar. Nunca se le volvió a ver, pese a una investigación exhaustiva y afirmaciones de que Miguel fue capturado por nativos caníbales y se lo comieron. Probablemente se ahogó antes de llegar a la orilla, por la distancia y la fuerte corriente que había. Juan D. Rockefeller III y Nelson Rockefeller posiblemente fueron los últimos Rockefeller destacados en Estados Unidos. Por más de un siglo, 3 generaciones de la familia estuvieron presentes en la vida estadounidense. Desde Juan D. Sr., quien impulsó la industria petrolera y, según dicen, fue el hombre más rico de la historia, hasta que Juan Jr. desarrolló Manhattan y su esposa patrocinó el Museo de Arte Moderno. Y para finalizar, el mandato de 14 años de Nelson como gobernador de Nueva York y su tiempo como vicepresidente de Estados Unidos. La cuarta generación fue la primera que descendió ligeramente en la escala de la vida estadounidense, aunque esto no quiere decir que no tuvieran sus propios logros. Juan Rockefeller, cuarto nacido en 1937, hijo de Juan Rockefeller III y Blanchette, se mudó en los 60 a Virginia Occidental y se volvió un político destacado allí. Fue secretario de Estado, gobernador de Virginia Occidental de 1977 a 1985 y senador por el estado en el Congreso de 1985 a 2015. Juan IV fue del Partido Demócrata, rompiendo con el apoyo familiar a los republicanos. Su hermana, Esperanza, se convirtió en periodista, mientras que otra hermana, Alida, se ha convertido en una importante donante para causas ambientales y de conservación. Entre los hijos sobrevivientes de Nelson, Esteban fue académico y Rodman cabildero empresarial, quien fue clave en el desarrollo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994. Los descendientes de cuarta generación de los Rockefeller siguen participando en los negocios, la política local y la filantropía en Estados Unidos. La familia más amplia aún posee participaciones considerables en muchas empresas y bancos, pero han cedido el control de muchos de los negocios más destacados a lo largo de las décadas. En 2000, la familia vendió su participación principal en el Rockefeller Center de Manhattan a Tishman Speyer, destacada empresa de bienes raíces, y la familia Crown de Chicago. La familia aún es multimillonaria, aunque sus miembros rara vez figuran hoy en listas de ricos. La familia Rockefeller está entre un puñado de dinastías empresariales que moldearon la economía estadounidense a finales de la Era Dorada, el período de la historia estadounidense que abarca aproximadamente desde la década de 1870 hasta la de 1890, aunque a veces se amplía para cubrir medio siglo, entre el fin de la Guerra Civil en 1865 y el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914. Aunque la familia había emigrado de Alemania a Norteamérica más de un siglo antes de que él naciera, John D. Rockefeller fue la persona que llevó a la familia a la riqueza y la fama. Una generación antes, luchaban por sobrevivir y su padre era un estafador que iba de pueblo en pueblo vendiendo medicinas milagrosas. John poseía el mismo espíritu de oportunismo. Sin embargo, él lo usó de forma más respetable, creando el mayor negocio petrolero del mundo desde la década de 1860. Como todos los empresarios inimaginablemente exitosos, él también tuvo suerte. Entró al negocio petrolero justo cuando todo se estaba alineando. Para quienes vendían petróleo, el aceite de ballena se encarecía por la sobreexplotación. La revolución eléctrica iba a iniciar y los ingenieros e industriales notaron que el petróleo era mejor combustible fósil que el carbón. La producción y el uso de petróleo en Estados Unidos y en todo el mundo se dispararon y John D. Rockefeller se benefició más que cualquier otra persona en el planeta. En 1911, la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó dividir Standard Oil en 34 empresas distintas por violar leyes antimonopolio y de competencia. John Sr. no era el único empresario exitoso de la familia. Su hijo John Jr. era una persona capaz que utilizó los vastos recursos que se le dieron para establecer a los Rockefeller entre las principales familias inmobiliarias de Manhattan.
Él y su esposa participaron en la filantropía típica de los industriales y financieros de la era dorada, como George Peabody y Andrew Carnegie, que era común entre los ricos y famosos en Estados Unidos. Nelson Rockefeller llevó a la familia a la cima política de Estados Unidos, siendo el segundo gobernador de Nueva York con el mandato más largo entre 1959 y 1973 y luego vicepresidente de Estados Unidos. Pocas familias fueron tan exitosas o tan controvertidas como los Rockefeller. ¿Qué opinas de los Rockefeller? ¿Fue correcto que el gobierno desmantelara Standard Oil por su excesivo poder en Estados Unidos? ¿O fue un exceso de intervención del gobierno? Por favor, cuéntanos en la sección de comentarios y, mientras tanto, muchas gracias por vernos.